Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Nos acompaña hoy Nicolás Unzain. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Gracias por la invitación. También estamos acá con Agustín Lara. Agus. Hola, un placer de estar acá. Y yo soy Nico Martorell. Nico, ¿querés que te haga una pregunta un poco rara para empezar? ¿Por qué no? Venga. ¿A vos te parece que las neuronas pueden pensar? Bueno, sí, es una pregunta rara. No, me parece que no. Sí pueden procesar información, pero las funciones más complejas con las cuales asociamos el pensamiento se da cuando las neuronas entre ellas forman como un ensamble, como imagínate un ensamble musical, en la que cada músico sí toca su instrumento, pero es en el ensamble en donde los procesos que asociamos al pensamiento surgen, ¿no? O sea, entonces la respuesta rápida sería, si bien son capaces de procesar información y responder, las funciones más complejas como el pensamiento se dan gracias a interacción entre más de una neurona. ¿A qué te referís con las funciones más complejas? O sea, ¿hay un límite fijo entre lo que es el procesamiento de información de una sola neurona y el procesamiento de información del ensamble? Y yo diría que sí. A priori, viste, uno también puede pensar que, digamos, si nos ponemos en procesamientos muy simples, hasta las proteínas que forman las neuronas, procesan información y responden. Entonces uno podría pensar que y pueden responder a cosas muy complejas. Por ejemplo, ahora estoy preparando una clase sobre regulación de la expresión génica y hay proteínas que se encargan digamos, de censar cambios en otras 20 proteínas depende de la combinación de qué 20 proteínas se unen, activar o no activar un gen. Entonces ahí ya deberíamos ir a hacer una marcha atrás y definir pensamiento. De hecho, hasta, bueno, ustedes acá, el invitado que tenemos y yo un poquito también trabajamos en la neurociencia de los insectos, y ahí también podemos pensar o discutir, lo cual no es mi tema de expertise, digamos, pero qué son pensamientos complejos y cuáles no, cuáles son reflejos. Entonces es un terreno que no me animo a meterme, pero sí ser consciente de que digamos, estructuras vivas o no, muy simples, pueden procesar grandes cantidades de información. Entonces no me animo a poner esa límite que me preguntas, Nico. Bien, entonces vos trabajás o has trabajado con cultivos celulares también, ¿no? Digamos, con neuronas que no están dentro del animal en sí, sino que, bueno, quizás vos nos contarás, se las saca de alguna manera, se las extrae y se las cultiva en un plato, lo cual es algo muy, muy raro para alguien que no sabe, ¿no? Como para alguien que está fuera de la biología, agarrar neuronas y cultivarlas como si fuera, no sé, un jardín de células en un platito, sí. Es muy raro, es muy extraño. Y entonces, respecto a esto, me surge la pregunta de, bueno, está bien, una neurona aislada no puede pensar. ¿Qué pasa cuando son neuronas que quizás están interactuando entre sí en este platito o si pueden llegar a formar conexiones, digamos? Puede ser que esas neuronas que no están adentro de un cerebro sí puedan hacer algo parecido al pensamiento. Sí, ahí yo te diría que sí, cuando bajamos, digamos, el proceso de pensamiento a algo muy básico. Me estoy acordando, muchos de los experimentos fundamentales de las bases de
de la memoria, que necesariamente se da en una sinapsis, o sea, una conexión entre dos neuronas, se hicieron en platos de cultivo. Ya venía Eric Kandel trabajando en un sistema muy simple que es un molusco, tiene muy poquitas neuronas, se conocen todas las sinapsis y se examinaba un aprendizaje en particular. Y luego se prosiguió con esa, las investigaciones de Kandel prosiguieron en un plato de cultivo, en la que se saca la neurona presináptica, se extrae la neurona postsináptica y efectora en este caso, y se hacía que en un plato de cultivo se conecten y se examinaba ahí cómo distintos estímulos ahora artificiales en las neuronas podían llegar a procesar y aprender algo y cambiar. ¿Y qué es el aprendizaje a nivel neuronal? Es cambiar su comportamiento químico en función de experiencias previas. Y eso está bueno que me preguntás, porque es el mecanismo básico simple que luego, escalado en número de neuronas y capacidad de procesamiento, es lo que la gente común asocia con el aprendizaje tan complejo. Entonces sí, la verdad que entonces uno puede extraer las neuronas de su medio normal, hacerlas que funcionen casi normalmente en cultivo totalmente artificial, pero que ya sabemos que necesitan para comer, para estar contentas, y espontáneamente o con estímulos hacer que esa ahora red neuronal cambie su comportamiento. Obviamente no va, si el aprendizaje en el molusco era mover una parte de su cuerpo, en el plato de cultivo, si no está ese músculo, no lo va a hacer, pero bueno, tenemos maneras de interpretar si la salida, que es probablemente la neurona que inervaba el músculo, se activó o no. Entonces, obviamente no le puedes preguntar cosas que no tiene, pero las cosas que sí se conservan en el plato de cultivo a nivel circuito eléctrico, de hecho es el modelo más usado para entender los procesos de aprendizaje y memoria a nivel de la sinapsis, que es la conexión entre dos neuronas. Genial. Entonces, vos lo que estás diciendo es que sería como este cultivo celular es como una muestra representativa de lo que podría pasar a gran escala en el cerebro de alguna manera, ¿sí? Sí. Y entonces, ahora más ahondando un poco en la neurona en sí, ¿qué podría distinguir una neurona de otro tipo de células? ¿Sí? Sin entrar muy por ahí en lo técnico, pero a gran escala. Bien, sí, está buena la pregunta, porque también los que hacemos neurociencia, la neurona es una célula más del cuerpo. Lo que pasa es que es extremadamente especializada y muchos procesos celulares ocurren solo en esa extremada especialización morfológica y funcional que tiene esta célula. Y lo principal que enseñamos así de cajón es que tienen membranas excitables, o sea que tienen una cubierta lipídica que es sensible, muy sensible a cambios en el ambiente, que muchas células tienen eso también, pero propaga esa información, esa sensibilidad, algo que recepta, lo transforma en información y propaga su información a lo largo de su extenso cuerpo. Recuerden que las neuronas estructuralmente son muy particulares porque tienen una extensión que puede llegar al metro en el humano. O sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo ahora neuronas que tienen 1 metro de largo. ¿1 metro? O sea, pero ¿de dónde a dónde? O sea, está muy bien la pregunta. Entonces, el cuerpo celular, que por ahí están acostumbrados a ver el dibujito de una célula, sigue siendo más o menos del tamaño normal, 50 micrómetros. O sea, 1 micrómetro es la millonésima parte de 1 metro. Entonces, la millonésima parte de 1 metro. A ver. O sea, imposible de imaginarse, pero nada, muy chiquito. No, ya es muy chiquito. ¿Un pelo? ¿Cuánto es? Bien. Claro, bueno, eso hacemos en las escuelas. Yo llevo microscopio a las escuelas para mostrarle neuronas de verdad y pongo un pelo al lado. Entonces esa respuesta sí la tengo. Más o menos una neurona entra 8 veces en el ancho de un pelo. El cuerpo neuronal entra 8 veces en el ancho de un pelo. Pero ese cuerpo, que es tan chiquitito, puede tener una extensión única que se llama axón, que es más lo que estudio yo, que es una prolongación de su cuerpo que llega hasta la neurona con la que se quiere comunicar, o el músculo o el órgano con el que se comunica. Entonces, los vertebrados tenemos neuronas muy, muy grandes
alojadas en la médula espinal, a la altura del sacro. Ahí se alojan los cuerpos neuronales que forman con sus axones los nervios que inervan la punta del dedo gordo. Entonces yo te digo 1 metro en el humano, pero imagínate, qué sé yo, un dinosaurio que tenían patas de 3 metros. Ese dinosaurio, increíble. Claro, impresionante. Entonces, por eso... En la jirafa, por ejemplo, como algo más actual, ¿no? En la jirafa... Hay que medirle las piernas, pero bueno, el cuello lo mismo. Esa neurona del sacro hace una conexión también a nivel del sacro y va un único axón todo por la médula espinal de la jirafa, que es enorme, todo su cuello, hasta inervar una región del cerebro. Increíble. Entonces, sí, metros y metros. Sí. Metros y metros. ¿Y cómo puede ser que una célula, que las células las pensamos como algo súper chiquito, ¿no? En general, la célula es como el clásico ejemplo quizás de algo muy chiquito en el cuerpo. Bueno, tenemos células que son minúsculas, son imposibles de ver a simple vista, ¿no? Y qué sé yo, pero... De repente tenés una célula, o muchas células en realidad en tu cuerpo, que miden metros. Claro. ¿Cómo llegan a ser tan grandes cuando el resto de las células son tan chiquitas? Bueno, de hecho, tengo que mencionar ahí que Argentina es un polo de conocimiento de esa pregunta que acabas de hacer, que es, porque las neuronas también cuando nacen son redonditas, chiquitas, aburridas. Pero pronto en su desarrollo emiten procesos menores, se llaman. Algunos van a ser el axón, uno solo, y se elonga rápidamente, y los otros pasan a ser las dendritas, que es donde recibe otro axón, donde recibe la comunicación de otro axón. Ese proceso fíjate que una neurona redonda que pasa a tener luego un único axón, pierde su simetría. Entonces, en biología celular hay todo un campo de investigación de cómo las células pierden su simetría. Y eso pasa en células epiteliales, etc. Pero las células epiteliales mantienen sus dominios muy chiquititos, mantienen dominios asimétricos, pero muy chiquititos. La neurona, en cambio, hace que este dominio nuevo, el axón, tenga metros. Y es un campo muy activo de investigación. Entonces, en Córdoba en particular, el laboratorio del doctor Cáceres de los últimos 30 años viene estudiando eso y ha sido muy reconocido en la biología celular de la neurona por estudiar cómo una neurona redonda, que empieza siendo redonda, simétrica, rompe la simetría para formar y alimentar todo el proceso metabólico que significa generar una estructura tan larga. Porque ahora, en volumen, el cuerpo celular pasa a ser algo ínfimo para el metabolismo de la célula. Tiene que ponerse a fabricar membrana. No sé si se acuerdan, le digo a los que nos estén escuchando, que la membrana de la célula está hecha de lípidos. Entonces, para alimentar el crecimiento de ese axón tan largo, que sucede en días y semanas, ¿no? No es que de repente el feto hace una neurona de metros, ¿no? Pero bueno, tiene que en poco tiempo, comparado con su volumen del cuerpo celular, generar lípidos para alimentar esa membrana. Es como decir, yo ahora quiero hacer una carretera muy larga, muy rápido, bueno, tengo que conseguir los materiales, los camiones. Entonces, hay muchos procesos. No es solo una, ¿no? Porque claro, son muchas al mismo tiempo. Muchas al mismo tiempo, exactamente. Si uno ve el desarrollo del sistema nervioso, hay ondas que pasan, hay periodos muy cortos en los que suceden cosas. Como bien decía, hay un periodo de proliferación de neuronas y después otro periodo de extensión de los axones, que encuentren sus blancos. O sea, aquellos tejidos con los que van a inervar. Puede ser otra neurona, puede ser un músculo o un órgano. Entonces la biología del axón, ahora más específico, es tan voluminoso que ya hay una biología del axón. Y la pregunta que vos hiciste es muy interesante, no solamente cómo crece, sino cómo se mantiene. Y están surgiendo cosas súper interesantes que son novedosas del axón. Por ejemplo, ahora se está descubriendo que células no neuronales que están allá lejos en la punta del dedo gordo le dan paquetitos de comida y de señales a la neurona, al axón, para que se mantenga viva. Porque el cuerpo de la neurona le quedó muy lejos y el transporte es caro. O sea, es muy largo. Realmente transportar cosas a lo largo del axón que se fabriquen en el soma es muy costoso para la célula. Y se están empezando a descubrir mecanismos de células que acompañan. Vieron que los nervios son de color blanco.
cuando los oyentes han comido algún pollo alguna vez, se encuentran con hilitos blancos, esos son nervios. Sí, Ese color blanco se lo Qué dan las loco células eso. que acompañan a los axones. Yo siempre que compro un pollo asado intento mostrarle a mi hijo la médula, los ganglios, los nervios. Es interesante. O cuando comemos un cordero ahora para la fiesta. En todo caso, Uy, qué rico. ese color blanco se lo da una vaina de células que envuelve al axón y lo acompaña en ese recorrido, lo acompaña metabólicamente. Y ya se sabía que algunos metabolitos cruzaban entre la célula que no es neuronal y el axón para mantenerlo. Pero ahora se están descubriendo unos paquetitos rodeados de membrana que se llaman vesículas extracelulares y no solamente mandan metabolitos comunes como glucosa o las cosas simples, sino proteínas enteras, ARN mensajero, ribosomas. Es increíble, o sea, hay como una revolución ahora, y que ahora, visto con el diario del lunes, explica por qué somos capaces de mantener por decenas de años esa estructura tan finita, tan frágil, tan lejos de un cuerpo, de una célula. Entonces, es una etapa, bueno, yo supongo que todas las etapas en las comunidades científicas son interesantes, pero bueno, uno es testigo de lo que vive, y están surgiendo a diario todo ese tipo de procesos que antes se creían, primero, inherentes a la célula única. Cada célula se mantiene por sí sola, o inherentes al cuerpo de la célula y no al axón. Y ahora es impresionante cómo un primer descubrimiento bien sólido, en verdad, destapa cráneos, digamos, o sea, permite que ideas que parecían locas, que nadie te iba a financiar, ningún becario la iba a querer hacer, etcétera, ahora parecen plausibles. Pero fíjate que es solamente un quiebre, digamos, las ideas estaban, lo que pasa es que nadie se animaba a abordarlas si no tenés lo que llamamos la punta del hilo, ¿viste? O algo que te diga que por ahí puede ir. Pero bueno, la ciencia funciona así, entonces con esas primeras roturas de la frontera del conocimiento, abren campos enteros que se colonizan muy rápido y realmente explotan, y ahora estamos viviendo una de esas en mi campo de conocimiento más cercano, que es lo que llamamos la biología del axón. Realmente muy interesante. Y ahora, justamente vos decías que trabajabas en axón, ¿no? Y hablabas de esto de las dendritas, de estas ramificaciones que tienen las neuronas y esta prolongación que, como vos bien decís, es el axón. ¿Por qué parece importante o por qué te parece que es importante estudiar el axón? ¿Sí? Sí, totalmente, porque es re raro para una persona que no está metida en el tema, que no es de neuro y qué sé yo, Sí. decir, bueno, hay todo un mundo de investigación alrededor de esta proyección de una totalmente. neurona, de un tipo de célula, y es Claro. como, uy, ¿por qué hay tanta Y te lo gente pongo- estudiando esto? Claro, la neurona tiene como un cuerpo, por así Claro. decirlo. Es como si dijeran, bueno, ¿por qué es importante estudiarle la pierna a... La pierna. Excelente. Excelente esa pregunta. Además, me pongo más en abogado del diablo. Podríamos estudiar cáncer, digamos, cosas que la gente ve como más urgentes, porque Claro. se propaga el dengue, el coronavirus. Porque hay un loco que con mis impuestos, siempre recordarlo también, con mis impuestos, gasta parte de ese dinero destinado a ciencia a estudiar cómo funciona el axón de una neurona sensorial que no importa a nadie. Bueno, hay muchas cosas ahí. Primero, con el tiempo nos dimos cuenta, hay muchas enfermedades neurodegenerativas hereditarias que tienen su explicación clínica en la biología del axón. Para que la gente entienda, cuando una persona hereda una enfermedad por mutaciones que tienen sus padres, todas las células de su cuerpo van a tener esa falencia. Supongo que es una mutación que previene la síntesis o la actividad de una proteína. Todas las células de tu cuerpo van a tener esa falencia. Pero ¿qué pasa? Por lo que recién hablábamos de las exigencias metabólicas y funcionales de esa prolongación tan larga que es el axón, la manifestación clínica de esa mutación es neuronal. Y es neuronal de nervios, de neuronas que decimos con prolongaciones largas, que son las que forman los nervios. Okay. Entonces, ¿cuál es la clínica de esos niños? Motora, por ejemplo, o sensorial. Pero la que más afecta a la clínica es la motora, no pueden moverse. Y bueno, como ustedes entenderán, hay ciertos músculos que son vitales, como el diafragma, para poder respirar. Entonces, cuando uno mira que todas las células del cuerpo necesitan esa proteína, y en todas las células del cuerpo esa proteína funciona más o menos mal, pero solamente en manifestación clínica en las neuronas largas, neuronas con axones largos.
Entonces ahí donde conviene investigar. Si yo conozco la biología normal del axón, puedo saber por qué esta proteína que funciona un poco mal tiene un impacto tan grande en su fisiología. Entonces esa sería una de las respuestas clínicas. Y una respuesta más básica en el entendimiento de las células es que en las neuronas, en particular en la biología del axón, muchos sistemas metabólicos celulares están expresados, están en su máxima expresión de desarrollo y perfeccionamiento, por lo cual ahí estudiarlas nos dan pista de cómo funciona el mismo sistema en células en donde no está tan exacerbada su función. Te pongo un ejemplo. Si vos estudias motores, vos sos un ingeniero mecánico, estudias los motores, y querés estudiar cómo afecta, bueno, cómo hacer que ese motor rinda más, vas a estudiar un motor de Fórmula 1, porque lo vas a exigir al máximo, lo querés poner, lo acelerás, mucha cilindrada, y después los principios que vos aprendas ahí en donde el problema está exacerbado al máximo, quiero una máxima potencia en menos tiempo que no se caliente, después lo voy a poder aplicar a los motores más simples, que hasta que yo vea, digamos, que el motor de mi auto, que no es una Ferrari, se calienta, tengo que estar 3 días acelerándolo, capaz, no sé si se entiende. Y lo mismo para otras cosas, ¿sí? Es como a la máxima expresión. Si yo soy un ingeniero y estudio estructuras, bueno, estudio qué pasa en casos extremos. Entonces muchos sistemas metabólicos de la célula encuentran su desarrollo evolutivo también extremo en la biología del axón. Entonces hay muchas cosas que parecen que solamente tienen importancia para la neurona, pero una vez estudiada ahí, tuvieron su utilidad en entender procesos de otros tipos celulares que por ahí tenemos un acercamiento clínico más directo. Qué loco eso. Sí. Muy, muy bueno que a veces la razón para estudiar algo no es ese algo en sí, sino usarlo como ejemplo o como digamos, modelo para otra cosa, ¿no? Totalmente. Como que eso es algo que de hecho pasa mucho con el estudio de animales, como que a veces uno no estudia el gusano por el gusano en sí o la mosca por la mosca en sí. Sirve de modelo. Claro, sino porque sirve de modelo para otra cosa. Eso es súper, súper interesante. Bueno, ahí vos que, me parece, sí. Vos que justamente decías que trabajabas en insectos, bueno, yo también trabajo en insectos, trabajo con abejas, y diste como ahí como una observación sobre Fórmula 1 y un auto que puede tener uno acá en cualquier parte, ¿no? Puede ser la misma diferencia que hay entre estudiar una neurona en un sistema como el ser humano y estudiarlo en un sistema por ahí más básico como es, o más simple como es un insecto, ¿no? ¿Estás diciendo que el humano es la Fórmula 1 del cerebro? Podría ser, ¿no? Es polémico. Depende de quién lo maneje, es como, como va a salir en la carrera. Claro, una manera no antropocéntrica de entender cosas. Bueno, es cuando aparecieron en la historia de la vida. Se apareció luego, definitivamente acumula la experiencia de la evolución previa. Está bueno. Pero todos los que encontramos hoy son tan exitosos, así que digamos, desde la mosca hasta la bacteria, son todos tan exitosos en su perfeccionamiento de lo que quieren hacer. Claro. Entonces, la pregunta que me hace está espectacular, porque yo de hecho hice casi toda mi carrera en roedores, o sea, como modelo experimental, un mamífero pequeño, lo cual a la gente, digamos, le parece que está mucho más cercano al ser humano, y es cierto, digamos, si uno compara los genomas, son mucho más cercanos que el de la mosca, por cuenta que es el modelo animal en el que estoy trabajando ahora. Entonces, por ejemplo, cuando le conté a mi padre, que es matemático y le importa mucho mi futuro, le pareció que si me iba del roedor a la mosca, estaba bajando de categoría, de la A a la B metropolitana. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Pero entonces, es súper interesante el desafío. Yo como biólogo, y como ustedes bien saben también, nosotros usamos mucho la historia de la vida como ya hay un experimento ahí primero, digamos. La evolución ya ha hecho un experimento con lo que nosotros queremos ver. Mismo en el humano, yo puedo estudiar patología humana en la mosca. ¿Le voy a preguntar a la mosca cómo funciona su ojo? No, porque el ojo de la mosca no tiene nada que ver con el ojo humano. Pero las neuronas, sus principios de funcionamiento básico y de desarrollo son exactamente iguales. Entonces, pero bueno, si son iguales, ¿cuál es la ventaja? Bueno, ni hablar, ya no discutiendo sobre el humano, sino con el modelo más usado para estudiar el humano, que es el roedor.
bueno, el tamaño, las comparaciones en tamaño, entonces el mantenimiento es mucho más fácil. Pero hay una respuesta evolutiva en elegir modelos animales simples, que es que lo que ha pasado en la evolución es que muchos genes se duplican y el gen duplicado sufre experimentos evolutivos que le dan alguna ventaja con respecto al anterior y se mantienen ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para muchos procesos metabólicos que en el roedor o en el humano tenemos que lidiar con 20 proteínas muy similares, o sea, 20 genes muy similares entre sí que participarían en el proceso, en la mosca, como su historia evolutiva es mucho anterior, parte de menos elementos génicos. Entonces probablemente en la misma vía metabólica que en humanos tengo que ponerme a estudiar 20 intermediarios, en la mosca tengo que estudiar 2, por ejemplo. Entonces, a nivel experimental, encontrar qué paso metabólico es clave para algo y lidiando con 2 genes es mucho más sencillo que para 20. Entonces, pero alguien me va a preguntar, bueno, pero esos 20 no están al vicio, digamos, si se incluyen por algo. Claro, es como, pareciera como si fuera trampa, bueno, claro. Pero es muy fácil estudiar los 2 pasitos, pero en realidad lo que queríamos saber era qué pasaba con los 20, uno podría decir eso. Pero yo lo que lo asocio es esto, la pregunta está espectacular, pero lo que lo asocio es esto. Primero entendamos, por ejemplo, suponte que vos sos un extraterrestre, llegás a la casa de alguien muy simple y tiene un tenedor en la casa. Bueno, tiene un tenedor, averiguará, el extraterrestre tendrá su manera de averiguar para qué sirve ese utensilio. Agarró uno solo. De haber llevado a mi casa. Entras a la casa, no sé, suponte alguien muy rico, que tiene historia muy rara, y tiene tenedores parecidos, pero tiene 20 tipos de tenedores diferentes. Bueno, lo que pasó en la evolución del genoma humano es básicamente eso. O sea, la función básica del tenedor es la misma. Entonces yo la puedo aprender mucho más simple en la casa de ese individuo que tiene uno solo. Claro. Ahora, llego al de esta otra persona y tiene uno largo, finito. Bueno, ese porque hace asados, ¿no? Claro. Está buenísima la tiene ese tenedor. Pero el tenedor es el mismo. Entonces, me sirve, bueno, sí. Después tengo que hacer el trabajo en el roedor o en el humano si quiero traspolarlo directamente. Pero lo que tiene que entender la gente a veces es que las cosas son muy chiquitas y son muy difíciles de estudiar. A veces ponemos ejemplos con cosas de la vida cotidiana. Entonces, si tenés esta computadora acá, ¿por qué no estudias aquella? Pero son cosas que no sabemos nada, está oscuro y no sabemos para qué sirve un tenedor. Ni siquiera sabemos que estaba el tenedor. No lo tenemos que encontrar. Cuando lo encontramos no sabemos de qué está hecho, tenemos que saber de qué está hecho. Ni siquiera sabíamos que había cubiertos, que había un cajón. Por ahí tu primer diseño experimental como extraterrestre es poner el tenedor en el baño. Y puede estar 3 años esperando, becas doctorales arruinadas, esperando que el tenedor haga algo. ¿Para qué puede salir el tenedor en el baño? Capaz que alguien alguna vez lo usó, se trabó algo, viste, en la cadena, qué sé yo. Claro. Bueno, hasta encontrar, pero si está en ese cajón, siempre está en el cajón asociado a una mesada, por ahí lo pongo en la mesada y miro, pongo cámaras, ponen cámaras de noche y no funciona porque la gente duerme. La gente se tiene que dar cuenta que cuando diseñamos experimentos, obviamente que hay ya cada vez son más afinados los experimentos y le pegamos a las condiciones. Sabemos por qué ponerla en la cocina, no en el baño, a la camarita. Claro. Pero son cosas muy tediosas que para ver el tenedor no se ve, porque proteínas son muy, suponte que hablamos de proteínas, son muy chiquititas, lleva días en el laboratorio de trabajo duro y caro para decir, en este tubito hay un tenedor. No sé si me explico, o sea, sí, totalmente. Entonces, ahí viene la necesidad, ahí donde se explica mejor la necesidad de por ahí ciertas cosas que son muy novedosas en los procesos celulares, estudiar en organismos más simples. Claro. Y tenemos colegas y hay premios Nobel, hay avances impresionantes en medicina clínica que han empezado en gusanos, en gusanitos que tienen las neuronas contadas, o sea, son 108 neuronas, el C. elegans. Sí. Y las conocemos a todas, y voy a decir, ¿qué puedo estudiar de memoria? Bueno, los mejores experimentos de memoria están hechos ahí. Digo, obviamente no podemos entender por qué la corteza prefrontal inhibe ciertos procesos en el humano, en el C. elegans. No, pero los procesos básicos de los cuales se basa son muy parecidos, digamos. Está buenísimo. Está buenísimo. Me encantó la analogía. Me encantó la analogía de lo que le voy a hacer escuchar el podcast a mi padre y a muchos colegas que todavía
los que no vienen de la biología Sí. y que no tienen tan a mano esta visión experimental de la evolución, digamos que lo podemos usar como herramientas experimentales, les cuesta, ¿viste? Y son críticas que nos hacen también, porque los científicos nos criticamos mucho sanamente a la hora de dar un subsidio, de dar un espacio de investigación, de una promoción en la carrera científica o de valorar el trabajo que hacemos. Y muchas veces está esa crítica, ¿no? O sea, ¿qué me importa la mosca? Te van a decir. Y bueno, es un argumento que hay que tener y ahora tengo el link del podcast. Me encantó, es una excelente defensa, excelente defensa a los modelos entre comillas simples, porque siempre es entre comillas, que uno cuando se pone a estudiar, de repente te das cuenta de que esa simplicidad en realidad es hiper compleja cuando uno la estudia de cerca, ¿no? Porque también tampoco hay que decir que es simple realmente, justamente porque es muy difícil de estudiar. Vos, Nico, mencionabas distintas razones quizás o si querés justificaciones como para estudiar este tema del axón, ¿no? Que tenía que ver por un lado esto que decías de estudiarlo como modelo de otros tipos celulares y otros tipos de procesos, y por otro lado por su relación con distintas enfermedades neurológicas, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es, está buenísimo, esas son las justificaciones que por ahí uno escribiría en un subsidio cuando está pidiendo la plata, ¿no? Como para que le financien la investigación. Pero me interesa saber si, bueno, ¿esas son tus motivaciones personales para estudiar? Digamos, ¿cómo es que vos llegaste a decidir, mi pasión es el axón de la neurona? Como es algo que por ahí, digo, no creo que cuando tenías 10 años dijeras, yo quiero estudiar el axón, yo quiero... No. O sí. No sabía bueno, lo que era. por ahí sí. Pero eso, ¿cuál es tu motivación personal para hacer lo que haces? Bien. Bueno, viste que también como la evolución tiene partes... al azar, ¿no? O sea, que uno se encuentra en un camino y elige dentro de lo que tiene cerca. Directamente cuando empecé mi carrera de investigación, que es para que la gente sepa, aquí en la carrera de biología, para recibirse de biólogo, hay que hacer un trabajo de investigación final que lleva 1 año. Y ahí, porque me interesó, yo ya estaba en la cátedra de biología celular, trabajando como ayudante alumno, y ahí un profe, Daniel Mascó, que luego fue mi director de tesis doctoral, nos invitaba a los alumnos a participar de seminarios sobre neurobiología, y ahí aprendíamos en un ambiente extracurricular relajadísimo, aprendíamos mucho sobre el funcionamiento de lo que estudiaba él, que eran las neuronas. Y como él estudiaba degeneración neuronal, bueno, yo ahí es como ingresé en la preocupación de estudiar por qué las neuronas, o sea, el cuerpo entero también, degenera en ciertos procesos degenerativos, las enfermedades que la gente conoce como el Parkinson, Alzheimer o convulsiones epilépticas prolongadas. Entonces ahí ya el campo de investigación nos fue empujando a entender que la clínica de la degeneración neuronal se manifiesta clínicamente cuando el axón empieza a andar mal. Porque al cuerpo, digamos, a ese tejido que es el cerebro, realmente se entera de que le falta ese jugador cuando falla en la sinapsis. Entonces, pronto nos dimos cuenta, los que estábamos en ese campo, de que la degeneración neuronal correlaciona con la clínica bien temprano y es cuando el axón empieza a andar mal. Entonces ahí es donde me fui a enfocar. Pero luego sí que conversamos con colegas, por ejemplo, hay estructuras muy lindas y que muchas veces, un poco en chiste, un poco en serio, no nos preguntamos si no lo estudiamos porque nos gusta verlas. O sea, cuando uno va al microscopio, no sé si pueden después adornar el podcast con alguna imagen, pero si ponen una imagen de microscopía de fluorescencia de ciertas estructuras de la neurona, es bellísimo. Claro. Y yo mismo estoy en el microscopio, que pago por la hora del microscopio, y a veces me cuelgo y estoy diciendo, che, no estoy sacando las fotos experimentales que tengo que hacer porque estoy colgado viendo a ver, viste, y además siempre es querer encontrar la neurona que está al lado, que puede ser más linda y más linda y más linda, solamente para verla, porque no es que la vas a sacar, las fotos se sacan al azar, digamos, con un patrón de muestreo, pero estás ahí en un cuarto oscuro, porque la microscopía de fluorescencia es mejor hecha en un cuarto que está oscuro, está fresquito, para que la electrónica sea mejor, así que te quedas ahí. Y hay un chiste entre los que le gustan la microscopía de fluorescencia, que es, yo no sé si hago microscopía de fluorescencia por mi experimento o porque me gusta estar solo en un lugar oscuro viendo neuronas brillantes. Pero, entonces, ¿cómo llegué yo a que me guste lo que estudio?
Y bueno, podemos decir, tire afloje entre donde te va llevando el campo experimental, o sea, lo que uno quiere averiguar y si se actualiza, lo va llevando hacia un lugar. Y luego las técnicas que se va haciendo experto también. Llega un momento que la misma especialización, vos nombrabas la dificultad de los experimentos, entonces la misma dificultad de los experimentos es tan costoso aprender las técnicas, conseguir los insumos del equipamiento, y que ya luego entonces tenés toda una aparatología especializada en estudiar el axón, y yo creo entonces por reflejo y por nuestra experiencia de lo que más sabemos, lo que más estamos actualizados, te va llevando a un mismo lugar. Claro. En los inicios te diría que fue dónde fue el campo de la degeneración neuronal, y luego donde yo me fui especializando en la microscopía, con lo cual uno puede elegir un compartimento en particular de la célula, y bueno, estoy en el axón. Me parece absolutamente fascinante y hermoso que una de las razones para estudiar algo en un campo en particular sea porque me parece bello, ¿no? Como porque me gusta mirarlo, al microscopio, digamos, que la estética pueda meterse como razón para estudiar algo, me parece súper interesante, especialmente dentro de la ciencia, que uno suele ver a la ciencia como un campo más gobernado por lo racional y por digamos, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Tenés que justificarlo racionalmente. Bueno, que la justificación pueda ser estética me parece súper interesante. Además, súper lógico, ¿no? Es como cuando uno se queda viendo un paisaje hermoso y se olvida de sacar la foto. Exacto. Se queda embobado con ese momento. Está bien lo que están trayendo a colación, que es un poco, a ver, yo nunca pondría eso en ningún lugar formal, ¿está claro? Claro. Porque bueno, la comunicación científica, lo puedo poner sí en producciones de divulgación, por ejemplo, pero en producciones científicas está claro que sobran. Primero que lo que está bueno de la ciencia es que no le tenés que convencer a nadie de que es importante lo que haces. Lo que nosotros los científicos hacemos en comunicaciones científicas es reconocer una pregunta y responderla de la mejor forma posible. Eso es un cambio también que está habiendo, de que no seamos árbitros, porque no lo sabemos. La verdad es que no sabemos cuál es el impacto que va a tener lo que hacemos. Lo que sí está seguro es que va a tener un impacto si está bien hecho, o al revés, no va a tener ningún impacto si está mal hecho, porque vos podés trabajar sobre un tema que vende fácil. Por ejemplo, yo quiero curar el cáncer, pero lo puedes hacer muy mal. Eso tiene cero impacto, porque lo haces científicamente mal. En cambio, entonces, y ahora hay toda una revolución, que yo creo que mismo estas maneras de compartir este audio, que es por plataformas de distribución más abiertas que una editorial, por ejemplo, que antes era Sony, suponte, ahora ya no tenés que convencer a la gente de esas empresas de grabación para que te publiquen. Ahora lo puedes poner en Spotify de alguna forma y llega. Claro. No sé si está bien decir. En cambio, entonces en ciencia también está pasando eso. Durante muchos años, nuestra libertad de pensamiento, de encontrar preguntas que nosotros juzgábamos valiosas para el campo de conocimiento, se veía muchas veces condicionada porque los editores de revistas privadas nos quisieran publicar. Y se armaba un círculo vicioso negativo en la que al final editores que no son científicos van llevando el curso de hacia dónde va la producción científica. Es como que un magnate en esas empresas de publicación de música lleven hacia dónde va la cultura de la música. La cultura de la música la tienen que dar los creativos y lo que la gente escucha, no alguien de saco y corbata que gana dinero. Entonces, en ciencia, por suerte, estamos empujando, yo no, pero como parte de esta contemporaneidad, y sí los científicos pueden hacer cosas para eso, en lo que se llaman publicaciones de acceso abierto, sí podemos empujar esa otra razón de decir, miren, tengo esta pregunta que es científicamente válida y la estoy haciendo bien, la tengo que poder comunicar y que la gente la pueda leer gratis. Claro. Ese es el nuevo paradigma que yo creo que estas plataformas, por ejemplo, para compartir música han instaurado, que hace 10 años se creían que iba a hacer muy mal para la cultura de la música, y al revés, le hizo perfecto porque podemos tener acceso a producciones independientes que no sigan el status quo, digamos. Y en ciencia pasa eso también. Entonces,
Yo creo que es muy valioso y ya ni me acuerdo cómo empezamos a hablar. Está perfecto. Bueno, vos hablaste con un ejemplo muy claro que fue el de los tenedores, ¿sí? Que lo voy a usar justamente. Me encantó, me lo voy a robar. Sí, totalmente. Y viene justo a una situación que a mí me sucedió, porque vos estabas hablando, bueno, de esto, la importancia que tiene estudiarlo por ahí en insectos, ¿sí? Este tipo de cosas. Y hablaste de la degradación de los axones y de la relación que tiene con el Parkinson, el Alzheimer, por ejemplo. Bueno, a mí me pasó una situación muy justamente que viene perfecto al caso. Hace poco yo me fui a un curso en Chile, sí, de justamente neurobiología de insectos. Y yo que trabajo en abejas, se me acercó una chica que trabajaba en Parkinson, pero trabajaba en Parkinson en ratones. Y me dijo, che, ¿podemos hacer alguna colaboración o algo de eso? Nada, por ahí podemos en tu modelo ver cómo funciona esta proteína que yo estoy estudiando. Y cuando yo vuelvo, claro, acá a Argentina, le cuento esto a mi mamá. Mi mamá me dice, ¿pero las abejas tienen Parkinson? Y claro, yo no sabía cómo contestarle de manera que ella entienda. Y bueno, este ejemplo de los tenedores está muy bueno. Y bueno, yo ahora te pregunto, ¿los insectos pueden tener Alzheimer o Parkinson? Claro, no. Entonces, la respuesta es, naturalmente, como los roedores, no tienen ni Parkinson ni Alzheimer. Pero algo, digamos, y de hecho que son pruebas fundamentales, pruebas de principio muy importantes. Si uno, por ejemplo, reconocemos en el humano, tenemos ejemplos, por ejemplo, de Parkinson hereditario. Quiere decir que hay un gen que anda mal y que hace que ese individuo casi 100% en alguna edad de su vida va a tener Parkinson. Entonces, reconocemos ese gen. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer experimentalmente es decir, si ese gen realmente es conducente al Parkinson, yo lo podría poner en otro organismo, o sea, hacer un animal transgénico, y ver si le pasa lo mismo. Obviamente, por ejemplo, bueno, en roedores se hizo y da bien, digamos, con las salvedades de ciertos patrones de comportamiento, o cómo se comporta esa transformación génica, se da. ¿Qué quiere decir se da? Si yo expreso mutaciones humanas de un gen que también están en el roedor, si yo le hago las mismas mutaciones al gen del roedor, el gen del roedor va a tener una histopatología similar al Alzheimer, va a tener un comportamiento similar al Alzheimer, etc. Entonces sí. Ahora, del roedor a la mosca. Bueno, con la mosca voy a tener que diseñar observaciones que me evidencien Parkinson, por ejemplo, que sean propias de ese animal. Entonces no va a tener, por ejemplo, dificultades para detener, o sea, va a haber... si recuerdan Parkinson, hay un temblor en reposo. Bueno, el temblor en reposo sí se da, por ejemplo. Bueno, entonces vamos de a poquito. Entonces, primero tengo que reconocer si las áreas neuronales están presentes en la mosca. Sí, la mosca tiene conjuntos de neuronas dopaminérgicas que son las afectadas en Parkinson. Entonces ahí la pregunta, bueno, hay un gen que cuando se muta da Parkinson, que se llama alfa-sinucleína. Entonces, si yo hago a una mosca transgénica que tiene alfa-sinucleína, pero le hago expresar la alfa-sinucleína humana con las mutaciones, ahora esa mosca va a tener degeneración de las neuronas dopaminérgicas y va a tener unas manifestaciones clínicas comportamentales del Parkinson. Entonces, yo puedo estudiarla así. Me puedo estudiar luego cómo reaccionan las otras áreas del cerebro y no me conviene. Lo puedo estudiar, pero no lo voy a poder pasar al humano, hacer conclusión al humano, porque realmente las áreas cerebrales son diferentes. Pero sí puedo estudiar, por ejemplo, mecanismos que puede tener la neurona para combatir a ese gen malo. Eso sí puedo estudiar. Entonces, o puedo estudiar el mecanismo de degeneración. Y eso sí traspolarlo, porque recuerden que, como le dije antes, que las neuronas son muy similares entre uno y otro. Como que cuando uno elige un modelo, tiene que elegir qué es lo que puede estudiar en donde se dé por lo menos una analogía con por ejemplo, el humano, si es que lo que a uno le interesa es el humano, ¿no? No siempre es así. Tal cual. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿viste? Yo que soy biólogo también puedo tener acceso a otros, y más de tenedores, además de tenedores. Por ejemplo, Calvin, premio Nobel, descubriendo un poco los principales pasos de la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, que la gente la asocia con hojas verdes, en árboles, con raíces, el árbol que más te guste, está bárbaro, porque tienen cloroplastos, pero Calvin lo descubrió en una alga unicelulares que hacen fotosíntesis, no con cloroplastos, pero con fotosíntesis. Entonces digo, hay un ejemplo
que no lo usamos mucho porque es de otra área, de la fisiología vegetal, pero está claro. Y después lo mismo sucede en las hojas de el eucalipto más grande que quieras ver, digamos. Es exactamente lo mismo cuando estudias. Ahora, yo no le voy a preguntar al alga, un alga unicelular, si los componentes que necesitó los sacó de una raíz, porque no tienen raíces. Entonces hay que hacer la pregunta acorde, nada más. Entonces, para estudiar fotosíntesis, un alga unicelular es lo que se hace en los laboratorios de todo el mundo, porque la tengo en un tubito de ensayo en mi mesada. Es muy interesante. Entonces, creo que, y eso por ahí en la comunicación, como hacemos ahora, es donde la gente puede empezar a encontrar la unidad que tiene la vida y los procesos. Tienen similitudes, pero también esas similitudes no son exactamente iguales. Hay que reconocer solamente cuáles son las generalidades y después las particularidades. Claro. Entonces ese es un ejercicio súper interesante. Y que yo creo que los que estamos en ciencia, cada tanto nos topamos con esa exigencia de la sociedad. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y la pandemia fue una. Nunca, digamos, en mi grupo de WhatsApp de amigos de la secundaria, explicándoles, viste, cómo funciona las vacunas, claro, el tipo de vacuna, cómo funciona, por qué, con lo que puedo. Sí, cada persona, yo viví un poco esto, ¿no? Como que en la pandemia cada persona del mundo científico se volvió una especie de representante del resto de la ciencia para la gente que no está dentro de ese círculo, y en algún sentido eso es lo que debería pasar, ¿no? O sea, uno representa, o sea, uno tiene acceso a ciertos conocimientos que si otra gente no tiene ese acceso... Son esos roles, claro, son esos roles no escritos de nuestra función como, digamos, agentes del Estado, también hay que decirlo, porque muchos investigadores tienen sueldo del Estado y representamos una comunidad de la que nos tenemos que hacer cargo. No... Y no ir más allá, obviamente, de nuestros conocimientos, digamos, obviamente. Claro, sí. Pero sí podemos, creo. O sea, yo trabajo con anticuerpos, por ejemplo, desde que empecé mi carrera científica hace, no sé, 15 años. Y de repente estar hablando con un vecino en la parada del colectivo sobre anticuerpos, para mí es muy loco. Muy loco. Estaba acostumbrado que yo tengo que explicar cómo funciona un anticuerpo a mis alumnos, a mis colegas. En cambio, en la parada del colectivo, el señor ahí interesado en qué es el ARN. Con esto de la pandemia, creo que todos habremos visto, más como biólogos, las cosas que se decían en los medios de comunicación, etcétera, que, bueno, estaban muy erradas en un montón de cosas. Y mismo yo me acuerdo, no me acuerdo si había sido un diputado, un legislador, que una vez dijo, bueno, ¿por qué se invierte tanto en ciencia? ¿A quién le importa lo que pueda pasar cuando se estudia la pata de la mosca? Claro. Bueno, y acá estamos, ¿no? Exactamente. Textualmente usó el ejemplo de la pata de la mosca, ¿no? Sí, textualmente. No me acuerdo si fue un legislador o un diputado, pero la pata de la mosca me acuerdo. Ya era un avance que sepa que con la pata de la mosca se hacen... Claro. Bueno, y acá medio le estamos respondiendo, ¿no? Sí, o sea, este episodio es respuesta directa a el comentario del diputado. Ahora lo googleamos y ponemos el nombre específico. No, mentira. Interesante. Bueno, justo estoy preparando una clase en la que evidencia un proceso celular que pasa en células madre, que pasa en cáncer, muy estudiado en cáncer en células madre, que se descubrió porque biólogos del desarrollo en mosca agarraron ciertos genes que coordinan la diferenciación del ojo y se le pusieron en lo que en el embrión de la mosca iba a ser una pata. Entonces ahora ese animal tuvo un ojo en su pata. Sí. Claro. Y hizo cosas al revés también, entonces demostrando cómo funciona la regulación de la expresión génica, y ahí está estudiando la pata de la mosca, ¿no? Exactamente. Nico, quizás me imagino que mucha gente que está escuchando, quizás gente fuera del ámbito científico, y que saben que estamos hablando con una persona que estudia algo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas. Se me ocurre que quizás querrán preguntarte, che, ¿y se ve en el horizonte alguna cura? ¿Se ve una solución? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Algún día vamos a llegar? ¿Qué le dirías a una persona que te pregunta eso? Que quizás, digo que le dirías, quizás te pasa seguido, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es la respuesta? ¿Hay algún indicio de que estamos aproximándonos? Les diría que disfruten la vida al máximo, hasta los 60, 70, no. Entonces,
está claro que, digamos, si la pregunta esta me la hacías hace 20 años, te iba a responder prácticamente lo mismo. Y ahora, mirando esos 20 años hacia atrás, debería decir que hubieron grandes avances en el diagnóstico temprano, en cómo esos pacientes pueden, con ciertos o tratamientos o cambios de hábito de vida, pueden enlentecer el progreso. Porque hay que entender que en enfermedades neurodegenerativas, lo malo que tienen es que se ocupan de eliminar células que son irreemplazables. Cuando nosotros tenemos un problema en la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo, aunque se nos mueran células, luego pueden regenerarse estructuralmente y funcionalmente. Lo que pasa en el cerebro es que los núcleos que hacen las distintas funciones del cerebro tienen una cantidad limitada de neuronas. Y en el 99% de esos núcleos neuronales no hay regeneración de neuronas. Yo tengo 10 neuronas hoy, si mañana tengo 8, como mínimo voy a tener 8 toda mi vida. Claro. Pero esas 2 no las recupero más. Entonces, la progresión de la patología viene de ahí, de que cualquier tratamiento, primero, cuando está en la clínica, ya llegué un poquito tarde, porque ya hay una pérdida de función de ese núcleo. Hay que decir también que por suerte los núcleos son súper robustos en su funcionalidad. Por ejemplo, sabemos que la sustancia nigra, donde residen las neuronas dopaminérgicas que se mueren en Parkinson, recién tiene manifestaciones clínicas que el paciente dice, che, voy a ir al neurólogo, cuando perdemos más o menos la mitad de esas neuronas. O sea, con la mitad de lo que nacemos ya nos sirve como para... Por ahí no somos Messi, porque justo es del movimiento, por ahí no vamos a ser un gran atleta, pero con 50% vamos, no vamos a ir al médico, digamos. Claro. Pero entonces ya llegaste tarde, imagínate, ya es una condición ambiental en ese tejido de que ya se encargó de eliminar la mitad de tus neuronas, o sea, para que se hagan las otras mitad y mitad y mitad, así, no falta mucho. Entonces ya es un problema básico de todas. Por suerte, entonces hay mucho hincapié en lo que llamamos bioindicadores, es reconocer que va a venir la patología antes de las manifestaciones clínicas. Eso ya es un gran avance para mí. Porque, y también entender qué hábitos de vida nos llevan con predisposición genética o no a que se pierdan esas neuronas. Eso también es investigación científica. Por ahí no es una cura, pero es una prevención, digamos, de que sea más probable que ocurra. Y luego, bueno, continuamente salen promesas de fármacos o de tratamientos muy bien fundados y que a veces funcionan, a veces no. Y hay veces no funcionan porque no son específicos. Entonces, porque lo que van a hacer en la neurona también lo hacen en otras células, y esas otras células no les gusta lo que estás haciendo. Entonces, lo que se está haciendo ahora un poco es lo que se llama medicina direccionada y personalizada. O sea, primero entender que todos no somos iguales en nuestros genes, entonces por ahí un fármaco funciona en uno y en otro, que se llama medicina personalizada gracias a la genómica. Y otra estrategia es que ahora el fármaco tenga una especie de código postal que lo lleve solamente a la célula del que lo tiene que hacer. Eso es una hermana de la oncología. La oncología también se está ocupando de eso. Porque el limitante principal de las dosis es los efectos adversos. Las drogas son muy buenas. Todas las drogas que matan células tumorales son excelentes en el plato de cultivo. ¿Y por qué en el humano no? Y porque le estás liquidando también otras células, claro, que son sanas. Entonces, la direccionalidad... Entonces, son todos avances que... ¿El horizonte cuál es? Y, digamos, siempre hay pequeños avances. Por ahí, hasta que llegue a Argentina, ¿viste? Y que esté incluido en el PAMI, no lo sé. Claro. Lamentablemente, probablemente sea mucho más que una clínica que es privada en los Alpes suizos. Claro. Pero los avances están y son de año a año. Entonces, yo creo que yo soy positivo como quiera. Después hay un límite, digamos. No vamos a vivir 120 años, etcétera, ¿no? O sea, después hay límites biológicos. Genial. Y bueno, ya con todo esto que vos estás diciendo, me imagino que son años y años de trabajo, ya de pensarlo solo, ya estoy cansado. Pero bueno, además de todo esto que haces en el laboratorio y que es un montón, imagino, ¿qué haces cuando no estás trabajando, cuando no estás en el laboratorio? Y cuando no estás pensando, ¿no? En estas cosas. ¿Existe un momento? ¿Existe ese momento? En el que no estés pensando? Existe. Por suerte, bueno, qué sé yo, por ejemplo, obviamente tengo mi familia y eso
Ocupa mucho de mi agenda, por suerte lo puedo acomodar para que ocupe. Tengo dos niños muy sanos y lindos de 7 y 12 años. Bueno, y una mujer, una familia grande también extendida, también sana, cerca de mi casa, así que eso se aprecia mucho y son esos por ahí, eso es lo que no hago cuando pienso en ciencia. También el deporte en clubes, ¿no? O sea, ayudar desde la experiencia que uno tiene, por ahí lo que nos da la facultad, estar en la universidad, en organismos públicos. Me parece que ahí viene de la mano también todo lo que hago como hobby de participar de clubes de escalada, clubes y ahora la federación. Son cosas que no tienen nada que ver con lo que hago en el laboratorio ni con mi vida académica, pero sí que me desenchufan del deporte que amo y entender también un poco lo que aprendemos en ciencia, ¿no? Que las instituciones son procesos tan largos todo, que si no hay instituciones que se mantienen, las cosas no avanzan. Entonces, claro, pronto nosotros acá en Córdoba tenemos un club de escalada muy viejo, tiene más del 54, cuando tiene más de 70 años. Wow. Entonces yo lo mamé muy chico. Mi padre fue presidente de ese club, yo fui presidente también. Digamos, son esas cosas que uno hace también para despejarse de la cotidianidad y las frustraciones del trabajo científico. Mirá. Y estar con mis hijos, estar y jugar con mis hijos, obviamente. Qué loco, qué buen dato que estuvimos charlando con el presidente de un club de escalada. Totalmente, o sea, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Sí. Ahora soy el tesorero de la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada. Mirá vos. Es lo que uno hace para colaborar con el desarrollo de un deporte tan lindo y que por ahí yo ya lo viví como atleta, de que otros más grandes, más viejos en ese momento para mí, se ocupaban de esas cosas administrativas que le hicieron bien al deporte, y ahora como que me toca a mí colaborar en esa parte que es muy aburrida, entenderán, pero que es necesaria. Claro. Bueno, y ahora arrancamos con el podcast de escalada. Sí, ahora la siguiente hora es sobre escalada, así que si les interesa, quédense. Neurobiología de la escalada. Sí, yo estoy para esa. Es muy buena. Bueno, Nico, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo súper buena la charla, yo aprendí un montón. Sí, interesantísima. Sí. Muchas gracias, yo también la pasé muy bien, la verdad que muy agradecido de que hayan buscado. Bueno, no sé si la gente sabe que lo hicimos a distancia. Yo estoy en Córdoba, ustedes están en Buenos Aires. La verdad que eso es también muy, muy importante y muy sano para, como ustedes ya lo tienen muy claro, y felicitarlos a ustedes, porque no sé si la gente sabe que ellos están voluntariamente haciendo estas herramientas de comunicación tan importantes para la sociedad argentina de investigación en neurociencias, y la verdad que la felicitación también va para ustedes. Gracias, Nico. Gracias. Y bueno, seguiremos entonces haciéndolo. Se vienen un montón de episodios súper interesantes, así que estén atentos a lo que se viene. Gracias, Nico, por estar acá. Gracias, Agus, también. No, gracias a los Nicos. A los Nicos. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.